Buenos días de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a todos. Sabéis que la jornada la propusimos desde el equipo de laicos de la Vicaría, que un poco queremos intentar iniciar en la diócesis la reflexión y el camino de la presencia de los católicos en la vida pública. Sabéis que es uno de los itinerarios que vienen del Congreso de Laicos del 2020 y que desde la Iglesia en España o la Conferencia Episcopal pues se está abordando este tema como un camino a reflexionar entre todos de cómo es nuestra misión y nuestra vocación laical en el mundo. Y para ello pues proponíamos esta mañana de formación. Ha venido a acompañarnos Fernando Vidal Fernández, que aprovechamos para felicitarte en el Día de tu Santo. Y bueno, él es doctor en Sociología, profesor de la Universidad de Comillas, especializado en exclusión social, familia y políticas sociales, investigador, escritor y colaborador habitual de entidades sociales y académicas. Ha participado en importantes estudios sobre la pobreza y la vulnerabilidad en España. Es autor de más de 40 libros, combina un poco el rigor académico con una profunda experiencia de intervención social y reflexión humanista. Colabora también, es columnista en la revista Vida Nueva. Y bueno, yo, quien lo he escuchado alguna vez, me parece muy interpelante y motivador su aportación. Entonces, pues, invitamos a que nos ilustre o nos ilumine en este tema. Te lo agradezco. Gracias. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Posiblemente lo que tenemos que vivir hoy lo hemos vivido ya, ¿no? Estaba en la biblioteca viendo los libros, en la nueva biblioteca viendo los libros, y estaba escuchando de fondo cómo nos organizaban todo este catering, ese grupo de catering sinodal que tenéis, y la verdad es que estaba pensando, es que realmente esto es lo más importante de ser cristiano, ¿no? Esa comensalidad. Escuchaba a Nando diciendo ya con las cosas organizadas, aquí tenemos café, cafeinado y descafeinado, hay varios tipos de leche, tal cual, hay roscón, hay allí, hay no sé cuánto. Decía, en el fondo, ¿qué es lo que hacemos los cristianos? Poner la mesa. Reparamos la mesa cuando está coja una pata, ¿no? Intentamos, porque hay muchas patas rotas en la mesa de la sociedad de hoy. Hay mesas divididas, hay gente que le tenemos sentada aparte, hay gente que tiene que ir a cuatro patas, como aquel Lázaro, recogiendo las migas que caen al suelo y que aprovechan mejor incluso los perros del dueño, los perros de aquel epulón. Necesitamos llamar a mucha gente a la mesa, gente que se siente excluida, gente que cree que no puede haber una mesa donde podamos compartir juntos. Poner la mesa es la función de Juan Bautista, abrir caminos, reparar brechas. Poner la mesa es algo que comprendemos mucho mejor nosotros porque lo hacemos continuamente. Y hoy lo han hecho con nosotros, nos han puesto la mesa. Nos han puesto una mesa para hablar, que en realidad extiende esa mesa para compartir, para comer juntos. Y en estos momentos de desazón en nuestro país, por las miserias humanas, ¿no? Miserias muy cutres, pero otras miserias de mayor calado, donde todos podemos caer en el riesgo de decir todos son iguales o al final no se puede hacer nada, volvemos al mismo sitio, en el momento que más necesitamos hacer las cosas bien, las hacemos mal, pues es fácil el que perdamos la ilusión, ¿no? El que no nos sintamos llamados a ninguna mesa, el que querramos encerrarnos solo y comer nosotros solos, como en la oficina. Y sin embargo, no hay que ceder el puesto en la mesa. Hay que seguir en la mesa, hay que seguir sentados y todavía llamar más y que el otro se sienta todavía más invitado. Es algo que también viví ayer cuando me acogieron aquí en la cena murciana que hicimos, que tuvo momentos emocionantes, momentos también graciosos. Por supuesto, acabamos hablando de las series de televisión que hay, cuál habíamos visto. Alguien sacó notas ahí, Nando sacó notas. ¿Cómo se llama esa serie? Los Peaky Blinders.
pero es verdad que todas las cenas tienen ese momento de contarnos las series que estamos viendo y apuntar, ¿no? Para ver. Y en el fondo es muy sencillo lo que queremos hacer, porque en el fondo Jesús era una persona tremendamente sencilla, pero encierra una gran profundidad y una gran valentía. Me recordaba esta cuestión de los católicos en la vida pública, aquel cura orensano, yo soy de Vigo, aquel cura de Orense que en los años 50 pidió a su obispo ser enviado a un pequeño pueblo que se llama Ocebreiro, que para el que ha hecho el Camino de Santiago le suena, y entonces aquel pueblo tenía unos 300 habitantes. Tiene unos, cuando hablo de Ocebreiro me sale un poco el acento gallego, pero ahora pasa, no os preocupéis, ya se me pone el acento de Radio Nacional. Sí, sí. Cuando llegué a Madrid se me puso acento de Radio Nacional, de repente. Y cuando voy a Vigo me va saliendo. Pero pasé 2 años trabajando en Estados Unidos y cuando volví tenía un acento gallego impresionante. Pero se fue allí en el año 57, pidió irse allí. Es una parroquia, ya sabéis que en Galicia tenemos parroquias, ¿no? Que es una unidad administrativa de unas 600 personas y en el pueblito del Cebreiro vivían como 300. Bueno, comenzó a trabajar allí con la gente, muy metido en todo, y se dio cuenta que había un pequeño hilillo de peregrinos que pasaban por allí, ¿no? En el año 70 exactamente pasaron 68 peregrinos por el Cebreiro. Peregrinos que hacían el camino muy despistados, porque el camino se había perdido ya prácticamente al principio del siglo XIX. Había vivido una larga decadencia en la que cada vez menos y menos gente pasaba. Y como la gente estaba muy perdida, entonces se le propuso a los parroquianos: oye, deberíamos limpiar los caminos para que la gente no se perdiera, porque al final acababan recogiendo a mucha gente que estaba perdida. Está al lado de los grandes montes de León, del Courel, y la gente se iba hacia lados pues, más complicados si tienes una mala noche, como es el Courel. Y entonces, para aclarar a la gente el camino, empezaron a limpiar caminos. Para eso tuvieron que pensar, ¿dónde están los caminos antiguos? ¿Dónde están esos caminos que nos llevaban de peregrinación a Santiago? ¿No? Y fueron desbrozándolos de rocas, de silvas, de tojos que los habían tomado, de leños caídos. A veces no sabían ni dónde estaban los caminos, tenían que ir a viejos libros para averiguar por dónde venían los peregrinos, o a veces tenían que ver desde arriba cuál era el camino más natural, ¿no? Que hubieran seguido y reinventarlo. Empezaron a conocer que había otra gente en otros sitios del camino que también estaba interesada, haciendo lo mismo. El padre José María, el cura de Montes de Oca, de San Juan Bautista de Montes de Oca, que además de haber hecho los pasos, no haber abierto pasos, pues daba a la gente una pequeña sopa cuando llegaban allí. De hecho le llamaban el cura de la sopa de ajo, ¿no? El cura de la sopa de ajo. Y José María era fantástico, y hablaba y contaba, y todos contábamos, y todos estábamos alrededor de esa sopa y de la luz, ¿no? Que nos venía a todos en el rostro. Veías a los demás a la lumbre de esa iluminación. Y de repente Elías Baliña dijo: habría que señalar a la gente por dónde se va. Y entonces hizo una flecha amarilla, ¿no? Dijo: vamos a hacer una flecha amarilla. Y empezó a llenarse de flechas amarillas el camino. La gente iba con sus botes de pintura, llegaban a un sitio y pintaban flechas amarillas. Volvían otra vez a Ocebreiro y de repente salían otra vez de excursión otro día y seguían pintando flechas amarillas. En realidad nosotros pintamos flechas amarillas. Aquel pequeño flujo de 68 personas en el año 70 se ha convertido en el año 2025 en 530.789 personas que han hecho el Camino de Santiago. Aproximadamente unas 7.800 veces más. El Camino de Santiago, desde el año 2000 hasta la actualidad, sabiendo que hay más o menos un 22% de personas que no piden la compostelana, ha sido hecho por más de 7 millones de personas. El 77% de los encuestados dicen que lo hacen por motivaciones religiosas, también por otras motivaciones. El 39% de ellos solo por motivaciones religiosas. Es un camino de transformación personal. Cualquiera que lo haya hecho sabe que te cambia muchas cosas en la vida. Tiene muchas ramas que se van abriendo dentro de uno. Es el camino de los encuentros, ¿no? Buen camino. Te mezclas con gente muy diferente, de lugares muy distintos, de temperaturas espirituales muy diferentes. Hablamos de corazón a corazón,
se establecen diálogos de vida, esto que llamaba el Papa Benedicto XVI, los diálogos de vida corazón a corazón, y realmente es un ejemplo de cómo somos capaces de crear un movimiento, como una pequeña semilla de mostaza, una pequeña flecha amarilla, se abre, se convierte y acaba generando una gran riada, un gran río de personas que se ponen en camino, que peregrinan y que no solamente hacen una actividad de peregrinación, sino que convierten su vida en peregrinación, que llevan el camino a la vida y la vida se va convirtiendo en camino de Santiago. ¿Somos flechas amarillas nosotros para los demás? Enviamos o decimos de una forma sencilla, con esa flecha amarilla que es nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, ¿hacia dónde está el Señor? ¿Somos ese Juan Bautista que va abriendo caminos, nuevos caminos olvidados a veces, caminos que es necesario reinventar porque ya no sabemos por dónde van, porque han cambiado las cosas, porque crecen las ciudades y necesitamos encontrar nuevos caminos para las cosas? ¿Somos flechas amarillas? Porque esta es la clave fundamental. Cuando pensamos en la vida pública siempre pensamos en los altos cargos, ¿no? En altas responsabilidades, en estar en las mesas de decisión, en los centros cruciales, donde tomar una decisión que efectivamente va a transformar nuestra sociedad, va a crear un nuevo centro, va a cambiar una política. Pero en realidad todos somos tremendamente decisivos allí donde estamos. Cada uno de los lugares que habitamos son lugares decisivos. Lugares decisivos a nivel personal, a nivel familiar, pero también a nivel político. Porque lo que da esperanza no es el discurso de un político. Lo que da esperanza es alguien a tu lado que es capaz de iluminarte, de animarte, de acompañarte en el día a día y que es capaz de marcarte una forma de estar en el mundo. Nosotros no necesitamos paz solo, necesitamos ser paz cada uno de nosotros. Una paz, como dice nuestro querido ya León XIV, que rápido se ha hecho muy querido, es verdad. Una paz desarmada y desarmante. ¿Estamos desarmados nosotros? ¿Somos desarmantes de los líos que hay a nuestro alrededor o echamos leña al fuego? A veces no sabemos lo que pedir y cuando estamos en la vida pública no sabemos bien lo que pedir y creemos que las cosas se transforman desde el poder. Pero la experiencia de las personas que han tenido poder es que el poder tiene una capacidad muy limitada para transformar las cosas. Que solo aquellos movimientos que parten de abajo, que se convierten en movimientos populares, en corrientes que transforman el corazón de un pueblo, son sostenibles. Dice la Biblia, nada violento durará. Es verdad, las leyes vienen y van, no acaban de transformar nuestros corazones, los centros vienen y van, pero lo que realmente hace que un centro de servicios sociales, que un centro de salud, que una biblioteca, que un aula de estudio, que un programa realmente perdure, son las personas que lo viven, son las personas que lo cuidan en el barrio. Por mucho que tú hagas un gran edificio, por mucho que tú hagas un complejo, ¿no? Tenemos aquí al lado Alcantarilla, ¿no? Por mucho que tú hagas un complejo, si las personas que lo habitan y las personas que lo rodean no lo cuidan, no le dan alma, pues acaba convirtiéndose en un pequeño infierno. No hay ninguna ley que por sí misma cambie las cosas. El Estado no es un sujeto, el sujeto es la gente. Y a veces tenemos esta experiencia, que creamos máquinas políticas, máquinas legales que funcionan, que parecen que pueden sustituir a la gente, pero a veces nos falta la gente. Y por eso estamos donde estamos, por eso estamos padeciendo esta crisis que nos acecha. Por eso la civilización de los derechos humanos y la democracia está en gran parte amenazada, porque cuando viene la barbarie resulta que casi no hay nadie dentro para defenderla. Que los programas que hemos extendido y que eran imprescindibles, ¿no? En el ámbito de la ecología, de la inclusión social, de la educación por la paz, de la conciencia ciudadana, al final nos ha faltado el espíritu que lo habite, ¿no? Nos ha faltado la pedagogía que lo lleve de una mera idea a un corazón convertido. Nos ha faltado la conversión cívica, ética, pero también religiosa, en la que tanto ha insistido el Papa Francisco. La ecología no es una cuestión de reglas, ni de normas, ni de ideas, ni de documentales,
sino es una conversión profunda del corazón. La sinodalidad es una conversión profunda del corazón. Cualquier cosa que nos planteemos requiere una conversión profunda del corazón. Pero no sabemos lo que pedir. Y a veces tenemos tentación de usar los medios de los poderosos. Recordad aquella historia de aquel hombre en aquella choza, en una orilla, ¿no? Aquí estamos cerca del mar, y yo soy de familia marinera en Vigo, del Berbés, y sabemos bien lo que es esto, ¿no? El hombre que estaba en su choza, reparando su red, y había venido de pescar, estaba cuidando y reparando los rotos que se habían producido, y era un hombre encendido de Dios, un hombre que vivía a Dios y vivía la experiencia del Espíritu cada vez que veía amanecer y bajar el sol, que en el mar se sentía conectado en Dios. Y le decía, Dios mío, si yo pudiera transformar al mundo, contar al mundo esta experiencia, contar al mundo lo que tú eres, pero soy un pobre pescador, aquí en una chocita pequeña, simplemente con mis redes, apenas tengo para vivir cada día lo que consigo en el mar por mis propias manos. Señor, libérame del trabajo y hazme alguien importante en la ciudad que la gente escuche. Y entonces Dios le convirtió en un comerciante de la ciudad y tenía más tiempo y empezaba a hablar de Dios y se vino arriba y dijo, Señor, la gente me escucha, tengo más tiempo para hablar a las personas. No me hagas un mero comerciante, hazme el alcalde de la ciudad, que pueda contar a la gente las cosas. Y Dios al día siguiente, ¡pum!, le hizo alcalde de la ciudad. Y entonces empezó a alargar el tío en todas las inauguraciones, en todas las cosas, iba por un lado y por otro hablando de Dios, y se vino arriba y dice, fíjate, aquí he logrado hablar de Dios en toda la ciudad, pero ay, si fuera presidente del gobierno, hablar a todo el país, y al día siguiente cuando se levantó era presidente del gobierno y podía hablar en la televisión y hablaba a las grandes instituciones y se reunía con gente importante, pero a la vez también conectaba con gente en la calle y en todos los lados hablaba de Dios. Y ya se vino arriba y dijo, ya, pero si tuviera un programa de televisión mundial que pudiera llegar a todo el mundo, y al día siguiente se levantó y era presentador del mejor programa que existía de Late Night, que todo el mundo escuchaba y llevaba gente a hablar de Dios, y él hablaba de Dios todo el día y dijo, ya, pero ¿y si me hicieras el hombre más poderoso del mundo? Si me hicieras el hombre más famoso del mundo, alguien que quisiera todo el mundo tocar y convencer, todo el mundo quisiera sacarse una foto con él, ahí sí que llegaría. Pues al día siguiente se levantó e imaginaos lo que pasaba. Era el Richard Gere del mundo, ¿no? Y estaba todo el mundo tocando y todo el mundo quería hablar con él y todo el mundo le escuchaba y tal. Y entonces dijo, mira que estoy haciendo las cosas bien, Señor, pero ¿sabes lo que me haría todavía mejor para llevar tu mensaje? Que fuera como tú, que fuera Dios. Hazme Dios para que lleve a todo el mundo a ti. Y cuando se levantó al día siguiente, apareció sentado en su choza de pescador. Efectivamente, Dios habita en una choza de pescador. Y desde ahí, solo desde ahí, es posible el anunciar el reino de Dios. Todo lo amado se salva. La resurrección no es una cosa que vaya a ocurrir más allá, ¿no?, sino que ya participamos en ella. Lo que hayamos amado, el amor que pongamos en las cosas, en las personas, el amor que pongamos al preparar el café aquí esta mañana, ese enorme cariño que han puesto a preparando el café, forma parte del reino, es reino. No es el amor último, es un amor que está con manchas todavía, es un amor que no es completo, no es pleno, pero lo que hay de amor en él es parte de la resurrección. Es eterno, jamás morirá. Como dice Cantar de los Cantores 14, el amor es más fuerte que la muerte. No dice el amor va a ser más fuerte que la muerte, lo que dice es el amor está siendo ya más fuerte que la muerte. Y nuestra participación en la vida pública debemos vivirla desde esa pasión por hacer participar en el amor a toda la vida común de la fraternidad humana. Incluso aunque estemos ante corrosiones y desastres que nos desborden, que nos desanimen, mantengamos la fe en que todo aquello en lo que haya amor, todo lo que haya de amor, incluso en medio de tantos males, se salvará. Dice Bad Bunny, que está por España ahora, solo el amor puede vencer al odio. Y tiene razón. Dicho esto en el contexto estadounidense de tanto odio, donde hay un 53% de estadounidenses que cree que el resto de la población es moralmente mala, ¿no? En España es un 28%, el porcentaje de gente que cree que todo el resto de la sociedad son moralmente malos.
Dicho esto allí, en un lugar donde las políticas de odio se han extendido y han tomado la Casa Blanca, es revolucionario. Claro, cuando nosotros hablamos de amor nos suena a Instagram, nos suena a frase de taza, nos suena a frase de camiseta, ¿no? A estampado de camiseta, pero en realidad el amor tiene que estar en el centro de todos nuestros libros, en el centro de cualquier política, no como retórica, sino como gesto. ¿Quién no puede hacer que el vecino, el compañero de trabajo, la persona que limpia la calle al lado de la que pasas, se sienta más reconocida, más querida, más amada? ¿Quién no puede de nosotros aquí hoy hacer que una sola persona entre nosotros o aquellos que veamos se sienta más amada? ¿Quién de nosotros no puede construir el reino? Nos parecerá que es poco, pero es más que aprobar cualquier ley. Es más que hacer una estrategia del gobierno. Es más que poner un gran anuncio en las carteles o plazas de todas nuestras ciudades. Hacer que una sola persona se sienta más amada. Porque ¿qué es más importante? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Es mucho más difícil amar y hacer que alguien se sienta amado que hacer que alguien se levante. Todos y cada uno de los cristianos, todas y cada una de nuestras comunidades, tenemos la responsabilidad inexcusable de ser constructores de la vida pública, sin exclusión de ninguna de sus dimensiones, sean económicas, de consumo, culturales, políticas, energéticas, ecológicas, espirituales, vecinales. Si alguna vez nos creemos separables de ese ineludible compromiso, es porque la desvinculación social que nos ha traído el neoliberalismo ha impuesto, nos ha hecho perder la experiencia de pueblo. ¿Cuándo es la última vez que nos hemos sentido pueblo? Esa individualización que hemos padecido desde los años 80, esa individualización que comenzó en el ámbito empresarial para superar la crisis de los 70 y que lo que hizo fue debilitar los contratos con los trabajadores y que precarizó nuestras vidas y que precarizó las empresas, ¿no? Y que fue haciendo cada vez más financiera toda la economía, de modo que los industriales estaban más cerca del trabajador normal, ¿no?, que de aquellos que al final tenían las fortunas. Toda esa desvinculación de los proveedores, de los trabajadores, de los consumidores, fue creando un paradigma de desvinculación que ha ido inoculándose en toda nuestra piel, en todo nuestro tejido social. No es que nuestros tiempos estén en contra de la familia, es que descomponen, deshilachan cualquier tipo de tejido comunitario que exista. No os voy a preguntar por el nombre de vuestros vecinos. Hay un 47% de jóvenes que desconocen el nombre de ninguno de sus vecinos. No conoce el nombre de ninguno de sus vecinos. No puede dar el nombre de ningún vecino. No voy a preguntar por el nombre de vuestros vecinos. Voy a preguntaros si recordáis los nombres de los vecinos de vuestros padres. Y es que prácticamente cada uno de vosotros podría decir los nombres de todos los vecinos de su casa cuando era niño. Fijaos el salto que hemos dado, en donde no sabemos quién vive al lado de quién. El Papa, en esta magnífica encíclica de Magnífica Humanidad, nos habla de la babelización, de que hemos pasado en un mundo que se ha vuelto un Babel, donde unos ignoramos a los otros, y es verdad, ¿no? Esta descomposición de la relación con los demás, esta gran desvinculación social que hemos sufrido, nos ha hecho pensar que realmente la dimensión económica, cultural, ecológica, vecinal de la vida no va con nosotros. El neoliberalismo nos ha impuesto un abandono al que se ha sometido a mucha gente común, ¿no?, frente a los poderes económicos, los conglomerados mediáticos, la política global, ¿no?, los grandes paraísos fiscales, el Internet oscuro e encriptado, también la política. Mucha gente se siente abandonada, ¿no? Y estos días vemos como mucha gente se abandona y dice, esto no tiene solución. Ese abandono hace que la gente también abandone la vida pública en sus diferentes esferas. Pero es una trampa, nunca debemos abandonar la plaza, porque es ahí donde hemos sido llamados y enviados en Pentecostés hace una semana. Hemos sido enviados a la plaza, somos gente de la plaza. Los cristianos somos cristianos de la calle. Si hubiera que definir algún sitio donde están los cristianos, es en la calle, es en la plaza.
¿Cuántas plazas, cuántas calles, cuántas orillas recorrió Jesús? Jesús no montó un chiringuito y dijo, oye, atiendo de 9 a 9. No, lo que hacía era simplemente recorrer las calles, hacer que las calles fueran recorridas por su viento, por su espíritu. En el actual contexto que sufre el mundo, nuestro compromiso cristiano adquiere un valor urgente y decisivo, ¿no? Las asperezas de la vida política que todos vemos, la superficialidad de los medios de comunicación, las cadenas extremas de poder económico que no alcanzamos a ver, toda la complejidad del sistema global puede retraernos de la participación pública. Pero la alianza que Dios ha forjado con nosotros es tan personal como popular. Y ese carácter de constructores de la casa común no debe ser abandonado bajo ninguna circunstancia, y menos todavía cuando nuestro mundo está en llamas. Es más, los cristianos, si alguno nos sentíamos algo lejos de ello, hay que entrar en la casa en llamas. Tenemos que entrar en la casa en llamas. Y entrar como pueblo. Jesús no dijo, cuando oréis, decid, Padre mío, sino siempre dijo, Padre nuestro. Nosotros no nos salvamos y no vamos entrando como si fuera en una autopista, pagando en la caja, ¿no? Uno a uno en la autopista de la resurrección. Ni siquiera el objetivo es la resurrección, también os digo. O sea, que dice, algún día resucitaremos. Y ahí, no, la resurrección no es lo último, no es la promesa. La promesa no es resucitaréis, no es teníais una vida, ganaréis. El horizonte, la promesa es la unión a la Trinidad. La unión a la Trinidad. Nosotros estaremos en la unión, en la Trinidad, en el corazón del amor. Seremos amor, seremos parte de la Trinidad, hermanados con Cristo, ¿no? Por hermanos de Cristo, como hermanos de Cristo, participamos en la Trinidad, juntos, en esa fraternidad. Ese es el anhelo. ¿Quién quiere simplemente resucitar? Para estar por ahí en no sé dónde, no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, cuando llegue el más allá, resucitaré y estaré por ahí como en un gran resort, ¿no? Especial, un resort de las Maldivas, será como una especie de Maldivas. De hecho, cuando se piensa el cielo, se piensa muchas veces así, ¿no? En las películas, es decir, un lugar de vacaciones permanentes. No, es todavía más grande, es todavía mayor. Y eso no es algo que va a ocurrir, es algo que empieza aquí. No cuando nos disolvemos en los demás, sino cuando alcanzamos esta comunión en la cual cada vez hay más libertad y más amor, más libertad y más unión. Y cuanto más libres somos, más nos unimos a los demás. Y cuanto más nos unimos a los demás, más libres nos sentimos. Parece una paradoja, pero esta es la clave de la unión que queremos generar en la vida pública. Cuando hablamos de la vida pública, de la cosa de todos, de lo público, de la calle, de la plaza, de la ciudad de Dios, de la ciudad de los hombres, hablamos de esa unión en la cual no todos somos iguales, en la cual no todos estamos fusionados y funcionando como un solo muñeco, sino en la que jamás hemos sido tan libres como ahora. Lo sabemos bien los que estamos casados, los que no estéis casados también lo sabéis bien, pero lo sabemos bien cuando te sientes auténticamente tú, cuando estás con tu mujer, cuando estás con tus hijos, cuando pierdes tu trabajo, te va mal en el trabajo, tienes un pelma que te está dando todo el día cachetes y sientes su aliento ahí de lobo en el cogote y dices tú, déjame trabajar en paz. Cuando estás agobiado, ¿qué haces al llegar a casa? ¿Qué hacíamos cuando llegamos a casa? Abrazas a tu hijo, abrazas a tus hijos, te pones, llegas a casa tarde y aunque están ya cenados y en la cama, te tumbas al lado de él en la cama, le abrazas y nunca has sabido mejor quién eres. Jamás vas a saber mejor quién eres que abrazado a tus hijos. Sé quién soy, ellos me hacen saber quién soy. Y este es el tipo de unión que tenemos que perseguir. No es un contrato social, ni siquiera casi es una alianza. Es una unión en la que cuanto más nos unimos, más libre eres, más original eres. Y cuanto más libres somos, mejor entregamos, mejor nos abandonamos al servicio del otro. Claro, pero algunos dicen que en esta esperanza por cambiar las cosas somos pocos, ¿no? ¿Qué capacidades de transformación podría tener
una organización, que en realidad no es una organización, sino una realidad como la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica no es un club, no es una organización, es la humanidad tras Cristo, es el río de la humanidad tras Cristo. Es difícil pensarlo, pero bueno, hay números que nos animan, ¿no? Hoy en día, asombrosamente, desde la pandemia, se ha creado una ola más bien una ola, no un tsunami, decía el otro día el obispo de Lérida, hace unas semanas, hace ya unos meses, perdón, me decía, no, hay un tsunami. Yo decía, qué exagerado este hombre, qué ganas de darle ahí esperanza a la gente, pero luego hemos visto los datos y realmente algo está pasando, ¿no? Tiene antecedentes que no nos fiábamos mucho. Ayer en la cena les contaba y compartía con ellos. Hicimos una encuesta durante la pandemia, en el año 2020, en noviembre, y después de la experiencia de confinamiento, que supuso para todos algo tremendamente nuevo, algo en ciertos momentos aterrador, porque los boomers, que algunos somos boomers de aquí, o muchos somos boomers de aquí, recordamos la colza, ¿no? Yo estaba en Vigo, allí no nos llegó la colza, la gente no nos llegan muchas cosas allí, pero llegan tarde. Pero a mí me recordó la colza al comenzar diciendo, ¿esto qué es? ¿No? Y todos nos encerramos. Y eso supuso también para la gente un parón de su vida. El mundo paró su vida y nos preguntábamos a dónde íbamos. Y hubo una revisión de valores fuerte. Y hubo un retiro, hubo un retiramiento de la gente. Mucha gente se sintió feliz de poder parar y de poder escuchar los pájaros. De repente empezamos a descubrir que había pájaros en nuestros barrios, ¿no? Yo hasta me grabé un trozo y dije, cariño, Paloma, se llama mi mujer, Paloma, voy a grabar los pájaros. Y dice, está fatal. Pero bueno, grabé los pájaros y me lo he quedado y de vez en cuando lo escucho. Fíjate, los pájaros del barrio, que son los mismos que hay ahora, pero se escuchaban, ¿no? Se escuchaban. El 78,8% de la gente encuestada quería cambiar su vida. El 78% de las personas que se les preguntó después de la pandemia ¿qué actitudes tiene usted? Y le poníamos un montón de actitudes, un montón de ellas. El 78,8% de la gente quería cambiar su vida. La pregunta es, ¿y dónde poder cambiar tu vida? ¿Dónde hacer estos diálogos de corazón a corazón, diálogos de vida corazón a corazón que nos invitaba a hacer el Papa Benedicto XVI en Santiago de Compostela, por cierto, cuando vino de viaje a Santiago de Compostela, ¿no? Diálogos de vida corazón a corazón. ¿Dónde lo hace la gente? Porque no hay lugares donde hacerlo. En el año 23 se le preguntó a la gente en España qué opinaba del Papa Francisco. Sabéis que había gente que estaba en contra, no sé qué, no sé cuánto. La gente que estaba en contra del Papa Francisco es un 4% de la población, solamente. Estas webs de mentiras y de bulos y de insultos a los obispos, que van intimidando a los obispos, ¿sabéis a cuáles me refiero, ¿no? Que se llaman infos, no sé qué, no sé cuánto, todas estas. En un estudio que ha hecho una empresa ahora, nos ha puesto que diariamente la leen 600 personas, solamente. De las cuales a lo mejor 599 son curas, también te digo, pero son 600 solo. Pero sin embargo intentan marcar la agenda de todos. Y además introducen una dinámica dentro de la vida cristiana tremendamente podrida, ¿no? Porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, a intimidar a nuestros pastores, ¿no? A perseguirles, a marcarles, a decir que si han hecho no sé qué, que ayer fueron a cenar con no sé qué. Estamos acostumbrados a verlo esto en Sálvame, ¿no? O en Salsa Rosa, en esos programas, pero dentro de la Iglesia nos quedamos como estupefactos de Dios, ¿quién puede hacer algo así, no? ¿Quién puede hacer algo así? ¿Y quién puede leer algo así? ¿Y quién puede todos los días entrar para ver cosas de estas, no? Es decir, porque todos al final entramos en esa dinámica de murmuración y cada vez que entramos damos nuestro voto a favor de ello, ¿no? Aunque sea para enterarme de lo mal que están diciendo, del mal que están diciendo con... A mí, siempre que me insultan y siempre que me dicen cosas, yo jamás lo veo. Me lo dicen, Fernando, te han dicho que tu madre es tal y cual, porque me lo han dicho, que mi madre es una, no sé qué, no sé cuánto. Es que es igual, son 600 tíos los que va a leerlo. Lo que pasa es que todos le damos eco. Pero claro, perdemos la visión, perdemos la visión. En este movimiento, en esta pregunta sobre el Papa Francisco, el 28% de los jóvenes decían que los mensajes y obras del Papa Francisco, en realidad de la Iglesia, porque no era el Papa Francisco, era el colegio cardenalicio y el episcopado del mundo, nuestros pastores profundizando en el concilio, ¿no? llevando a mayor profundidad. Esto no es la cosa de un tío que se ha puesto ahí al frente, no, ni siquiera una persona muy inspirada, no. Tenía su personalidad, igual que tiene su personalidad Prevost, pero en realidad era un movimiento de Iglesia mucho más profundo, ¿no? Un movimiento de época. Pues el 28% de los jóvenes decían que se habían sentido
más atraídos por la fe y por la Iglesia. En total, 2.600.000 personas. 2 años después, en el año 25, al hacer la encuesta de cuántos jóvenes católicos hay en España, dos encuestas muy distintas, una la de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que sabéis que es una fundación dependiente del gobierno, que es la que se encarga de gestionar los fondos destinados a las religiones arraigadas, ¿no? Es decir, no a la Iglesia Católica, sino a todo el conjunto, las subvenciones que hay, y hace un barómetro que le llaman el BREC, hace un barómetro sobre vida religiosa en España, y la Fundación SM, una organización eclesiástica, muy distintas, nos hablan que efectivamente ha habido un movimiento de aumento de los jóvenes católicos en España. Exactamente, mezclando las dos encuestas y haciendo números, haciendo cocina, lo que concluyo es que ha habido un aumento de 1.400.000 jóvenes entre 15 y 34 años que se consideran católicos, de los cuales 900.000 más de los que había son católicos practicantes. Es decir, estábamos en un 5,9% de jóvenes católicos practicantes en el año 19 y estamos actualmente en un 13,8%, exactamente 900.000 más. Esos 2.600.000 jóvenes que se sentían atraídos personalmente, se sentían más inclinados a participar en la Iglesia Católica y en la fe, ¿no?, se ha materializado en un aumento importante. Un aumento importante que no es tanto como hacer caja, raca, ni de sacar pecho de eso, somos muchos, no, ya sabemos que no. Ya sabemos que ahí no está la cuestión está en la choza del pescador, ¿no? No en la masa de, eso no demuestra nada. Pero sin duda nos pone una gran responsabilidad. Cómo la gente busca, cómo la gente se pregunta. Claro, con los millones de católicos que hay en España, 26 millones de personas se declaran católicas, 13 millones se reúnen cada semana, tenemos 23.000 parroquias, 2.500 escuelas, 8.800 centros sociales, 600 santuarios. Con toda esa estructura, ¿qué puede hacer la Iglesia Católica? Parece un poco absurdo, ¿no? Porque si ya solamente consideramos todos los jóvenes católicos que hay, más de 2 millones, tengamos en cuenta que la organización que más personas jóvenes reúne en España es Cruz Roja, 112.000. Que si juntamos los dos grandes sindicatos son 50.000 jóvenes. No es comparable. O sea, la Iglesia tiene una capacidad de acción extraordinaria y una responsabilidad extraordinaria para darle forma a este país. No hay organización que ni de muy lejos posea esas magnitudes, y eso entraña una responsabilidad de las mismas proporciones. En virtud de ser la mayor realidad de la sociedad civil, de que nuestras capacidades son inmensas, no solo como cuerpo social, sino a través de cada uno de los católicos, ¿qué podría hacer la Iglesia? De primeras, enseguida nos sale muchísimo. Es más, es la que más podría hacer. Y sin embargo, qué pequeños nos sentimos muchas veces, qué nostálgicos nos sentimos muchas veces, qué aminorados nos sentimos muchas veces, como si no tuviéramos fuerza. Pero imaginad cualquier organización de la sociedad civil a la que por un motivo, por una magia, se pudiera transferir todo lo que somos. Imaginaos que cualquier pequeño sindicato de repente le das 23.000 sedes en España, 11.000 de ellas en el campo, en el rural, en esa España vaciada donde la Iglesia sostiene gran parte de la vida con más de 11.000 parroquias, que le damos 2.500 colegios, que le damos 8.800 centros sociales, que le damos 5.030 cofradías, aunque pueden llegar hasta 10.000 cofradías quizás. Imaginaos qué podría hacer, ¿no?, cualquier organización política, sindical, civil, cultural. Cuando comparamos los jóvenes católicos, el 13,8%, con alguna realidad de España, ese 13,8% de jóvenes católicos practicantes, lo único a lo que se podría comparar más o menos es a todo el conjunto de jóvenes en España que hacen alguna actividad artística, de piano, de música, de pintura, de algo en el colegio. Es un 12%, ¿no? Es la comparación. Pero fijaos qué gran fuerza de transformación. Estamos en un cambio de época, ¿no? Este cambio de la inteligencia artificial que fantásticamente ha descrito y ha pensado y ha iluminado el Papa León XIV, imprime
en el modo de desarrollo de nuestra sociedad, en la forma de crear valor, en la forma de crear riqueza, un cambio sistémico porque nos hace una sociedad más agencial, ¿no? Vamos a crear nuevos agentes. Hasta ahora siempre había sido la base la masa trabajadora. Siempre era una relación de capital, tecnología, trabajador. Ahora hay un cuarto elemento, que son agentes que toman decisiones por nosotros. Las amenazas autoritarias contra la democracia, la violación sistémica del derecho internacional, la impunidad de los crímenes contra la humanidad, la pérdida de razón pública, de capacidad de discernimiento público, nos hablan del final del ciclo de la civilización de los derechos humanos y la democracia y el agotamiento de la modernidad tal como hemos conocido. En un tiempo de destrucción, en un tiempo de invasión de la barbarie, en un tiempo de tanta incertidumbre, como San Agustín, encontramos o nos hallamos ante la inapelable responsabilidad de reemprender la civilización. Y este reemprendimiento de la civilización comienza por profundizar, por recimentar los fundamentos de esta propia civilización. Nos lo dice el Papa León XIV en Magnífica Humanidad, en 3-4 líneas prácticamente, un poco pasando de puntillas por encima, dice: si hemos llegado a esta situación que tenemos de amenaza a la democracia y amenaza al sistema de los derechos humanos, si hemos llegado a esta locura, añado yo, de que Europa, que es la sociedad más próspera, más segura, más social y garantista de la historia, la que da mejor formación a la gente, la que tiene más investigación, más innovación, más ciencia, jamás ha existido en la historia una sociedad tan social, tan segura, tan próspera como Europa. Es como un gran crucero, ¿no?, de ricos. De repente en el crucero nos volvemos locos y empezamos a arrancar los sillones y a tirarlos por la borda. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? En la mejor sociedad pensable, ¿no?, de lo que hemos tenido históricamente, lo que estamos haciendo es volvernos locos y decir: hay unos tíos abajo en la bodega que están dándole con picos a la cubierta, ¿no? Están dándole con picos para romper la quilla y que se hunda el barco. Pues hay que estar locos. Si este abandono que siente la gente, si este desazón que siente la gente se ha vuelto de este grado, es porque los fundamentos no estaban bien asentados. Y dice el Papa León XIV, necesitamos renaturalizar. Necesitamos arraigar todos los valores en la condición humana, porque no es una mera cuestión de procedimientos, no es una mera cuestión de técnica, no es una mera cuestión de leyes, ni de libros, ni de doctrinas, sino que brotan de la naturaleza del ser humano, de la condición del ser humano. Los valores no son meramente negociaciones, no son una comunicación procedimental, no es algo que pueda depender de mayorías, consensos, ni del poder. No son relativos, sino es que el ser humano es así, la dignidad humana es así. Podemos sentir la fuerza y los poderes del mal, la mentira, el horror, podemos sentir impotencia y la dificultad de cambiar el mundo, incluso el que nos rodea, de nuestros hijos, nuestros compañeros, el trabajo en el que estoy. Pero cada vez que hacemos algo, incluso algo muy pequeño, estamos creando. Y hasta la más mínima chispa, hasta la más simple candela, es capaz de romper toda la oscuridad. Fijaos, ¿no? Cuando vemos la oscuridad, hasta la más pequeñita luz es capaz de romper la oscuridad, ¿no?, de iluminarlo todo. No hay negrura que no retroceda incluso ante la llama más modesta que tengamos, ante una palabra de paz, ante una palabra de esperanza, ante una llamada a volver a sentarnos en la mesa. Quizás no podemos cambiar todo el mundo, pero podemos cambiar todo su mundo a cada persona que sufra la pobreza, la desolación o la soledad. No podemos cambiar el mundo, pero a cada persona que ayudamos le estamos muchas veces cambiando su mundo. Como Pedro intentando caminar sobre el mar, con el puro poder y voluntarismo no logramos nada hondo y duradero, pero de la mano del Señor todo se puede caminar, incluso aunque a nuestro alrededor todo se haga líquido o nos encontremos caminando sobre brasas ardientes. El Espíritu nos saca de nuestros esconditos y refugios para llevarnos a la plaza y allí hablar con tanto corazón que todas las gentes de todas las lenguas, estilos de vida, ideologías, entiendan la belleza de la palabra de Dios. Fijaos, hay 4 formas de estar en la vida pública. Una primera como Babel, ¿no? Nosotros tenemos nuestro chiringuito, nuestra suite católica, ¿no? Y nuestra suite católica
Pasa quien tiene el carnet, ¿no? Quien tiene el carnet de bautizado y más o menos lleva una vida no escandalosa, pasa dentro, tú tranquilo. Y dice, uy, es que ahí fuera se está fatal, tú déjales. Ellos ya verán Dios al final cómo lo juzga, ¿no? Ya veremos cómo lo juzga. Pero nosotros estamos tranquilos en nuestra suite, más o menos grande o cada vez más pequeña. Nosotros a lo nuestro, nuestra habitación católica, ahí celebramos, cantamos, etcétera, etcétera. Hay otra forma de presencia en la vida pública que es la de Jericó, ¿no? Que es rodeamos a la ciudad de los pecadores, rodeamos a la ciudad de los hombres, saliéndonos fuera y vamos dando vueltas, cantándoles nuestras canciones, haciéndoles profecías, diciéndoles que son unos pecadores, que tienen que cambiar, acusándolos, criticándolos, como si nosotros no fuéramos parte de la ciudad, ¿no? Pero vamos rodeándola y dando el peñazo a la gente y cansando, como dice la Biblia, cansando a los hombres y a Dios. Hay otra fórmula que es Masadá, que es sentirnos rodeados por los romanos. Estamos rodeados de los modernos, rodeados por la secularización. De hecho, muchas veces se escucha, ¿no? Los cristianos estamos perseguidos. Hay una persecución, hay una dictadura cultural que margina a los cristianos. Es difícil marginar a 23 millones de personas, ¿eh? Es difícil marginar a alguien que tiene procesiones por todo el país, que mueve 15 millones de personas en las procesiones. Es difícil marginar a una red que tenga 2.500 colegios. Más bien yo diría que no, que más bien la vida cristiana se puede ejercer bastante públicamente. Vamos todos los domingos a misa, no pasa nada, suenan las campanas, hay 23.000 parroquias, más bien no estamos en una situación de persecución, ¿no? Pero hay gente que se siente así, se siente como Masadá, perseguida, ¿no? Entonces se mete dentro de su pequeña ciudadela en lo alto del monte, establece relaciones de pureza, solo podemos casarnos entre nosotros, solo podemos desarrollar un lenguaje que los romanos no entienden, el que se relacione con los romanos es un traidor. Y hay una cuarta forma de estar en la vida pública, que es la plaza de Pentecostés, que es que recibimos un pequeño fueguito con el que podemos romper la tiniebla, romper la oscuridad, para cualquiera, ¿no? Hacer que una sola persona se sienta más amada hoy. Simplemente algo tan fácil, ¿no? Algo que quizás nos requiere solamente parar mientras vamos andando y preguntarle al Señor que está limpiando, a la señora que está limpiando, muchas gracias por lo que hace, ¿cómo dejamos las cosas? Y tienes una oportunidad del otro, pues mire, pues sí, la verdad es que cada vez peor. Digo, pero qué importante es lo que está usted haciendo, sin ustedes que esto sería un desastre. Y va a estar funcionando esto en la mentalidad del otro diciendo, estoy sirviendo y me están apreciando. Te sientes más amado. Igual que se siente amado una persona que está limpiando la calle, se siente más amado aquel que está dando clase o aquella persona que está atendiendo a alguien en un centro de salud o cualquier persona. Con ese fuego salimos con todos desde el corazón de cada plaza. Y cuando hablamos, se nos entiende, porque hablamos los lenguajes de la sabiduría. Cada uno tiene su lengua en la plaza, ¿no? Pero todo el mundo entendía. ¿Por qué? Porque hablaban el lenguaje de la belleza. No hacía falta entender muy bien lo que decían. De hecho, nos pasa continuamente, no entendemos nada de las canciones en inglés y nos gustan, ¿no? Es decir, escuchamos los Beatles y decimos, es una canción preciosa. Dice, pero ¿tú sabes lo que dice? Y cuando lees lo que dice, dice, me gustaba más antes, ¿no? Cuando no sabía, qué tontería dice. Yo imaginaos, algo, tuvo que ser algo así, ¿no? Tú escuchabas lo que decían, no sabías la lengua, pero sabías la palabra. Todas las personas tenemos miles de lenguas diferentes, miles de estilos distintos, miles de cosmovisiones distintas, pero cuando en alguien vemos un gesto que habla la palabra, la primera palabra, la palabra que subyace en todos, que es común, que es única, todos la identificamos. Cuando Rosa Parks no se levanta de su asiento en aquel autobús, podemos venir de los mundos más diferentes, pero todos sabemos qué significa esa palabra. Cuando León XIV dice en medio de África, no tengo miedo, no hace falta ser católico, ni de Chicago, ni teólogo, para que una persona que está en Bangladesh y que está en el budismo y que está trabajando en una pescadería, entienda y diga, yo tampoco tengo miedo. Yo tampoco tengo miedo. Y esta es la clave fundamental. Desde aquí tenemos que vivir la presencia de los cristianos en la vida pública. No es un tema de estrategias, no es un tema de planificación, no es un tema de concienciación política. Es sentir que puedes dar luz en todos los lugares
y que en todos los lugares puedes ser decisivo para cambiar la vida a alguien. Con el amor de Dios podemos recrear nuestra vida vecinal, las aldeas, las ciudades, la política de los parlamentos. Negarte a insultar al otro, negarte a añadir ese puntito más. Creo que Sánchez está encerrado en un búnker y ya sueltas tú, no solo en un búnker, en una sauna. Pues ese añadido no lo haces, no lo haces. ¿Por qué? Porque es indigno. Es indigno. Y por muy adversario que sea alguien de alguien, incluso de su propio partido, eso es indigno. Eso es un insulto que le hace degradar a su familia y te hace degradarte a ti. Ese puntito que añadimos, que nos hace sentir inteligentes, pues mejor nos lo callamos. Y no nos lo callamos solo cuando hablamos en televisión, sino cuando estamos con nuestros compañeros y con nuestro hijo. Ese he suspendido papá y tú dices, ya te lo dije. Pues mejor te callas. Mejor nos lo guardamos, ¿no? A veces amamos diciendo y a veces hacemos sentir a la gente más amada callándonos. Entonces, ¿cómo es capaz el amor de transformarlo todo? ¿Cómo es capaz de transformar nuestras actitudes concretas? No es una llamada general de Instagram ni de frase de taza que decíamos antes al amor, sino que opera de forma muy concreta, ¿no? Muy concretita, todos los días. Cuando vemos qué tipo de leche vamos a poner, cuando llevamos el coche cargado de comida y la hemos cargado todo el tiempo para nosotros, para la gente, y ha llegado aquí y la han descargado, el amor es tan concretito. El amor es tan operativo, el amor nos hace mover la carne, las manos, el cuerpo, nos hace estar al lado del otro, estar al lado de quién. Nunca dudemos que cuando los problemas crecen debemos profundizarnos o fundamentarnos a mayor profundidad. Y providencialmente este contexto mundial de indecencia, de destrucción, de muerte, coincide con la llamada de la Iglesia Universal a ser peregrinos de la esperanza, a que nadie se rinda ante la impotencia, a que confiemos que la historia no está terminada, sino abierta, y que cada uno de nosotros podemos ser sus creadores. Es una llamada a que cada cristiano sea una luminaria de esperanza en cada calle, en cada plaza de la vida pública. No pedimos al Espíritu Santo su fuego, pedimos migajas de su fuego. Solo con las migajas de su fuego ya damos luz, solamente con las migajas. ¿No? Nunca dudemos de que el bien es más profundo que el mal, que la belleza siempre se eleva más alto que cualquier horror, que la verdad siempre llega más lejos que cualquier mentira. Para responder a la crisis de civilización que sufrimos, vamos a tener que ser mucho mejores de lo que nos imaginamos, mucho mejores de lo que nos habíamos imaginado. No nos habíamos imaginado estar en una situación en la que la civilización entera está en amenaza, en la que llegan los nuevos bárbaros, en la que quieren hacernos odiar a los otros, perder la esperanza sobre los otros, pensar que la persona que está al otro espectro político del mío o al otro lado de nuestra confesión, de otra religión, otra raza, otro color de piel, porque no hay razas, hay pantones, simplemente, que tiene otro estilo de vida, que ama a otra persona distinta a la que amamos nosotros, que no hay esperanza, que si pudiera él me destruiría. Es que incluso en esos términos, cuando pensamos que el otro puede ser un león para nosotros nos sacamos el corazón. Nosotros, en todo caso, en la violencia, lo que hacemos es silencio. Buscamos el silencio de Dios. ¿Quién quiere, quién puede, quién debe amar un poco más e incluso amar de todo? Si al cristiano el mundo le pide poco, no da nada. Pero si el Espíritu le pide mucho, lo da todo y aún más. Si a cada uno de nosotros nos piden un poquito, daremos menos. Si me pides todo, si me pides mucho, si me pides de corazón, lo daré todo e incluso más. La experiencia de la contemplación para alcanzar amor, que se vive en la cuarta semana de los ejercicios espirituales, es crucial para comprender con plenitud cómo el amor transforma todas las cosas. Si no creamos, destruimos. Lo que no hacemos crecer, decrece. Amar es continuo. El amor nunca está ocioso, dice Santa Teresa. Ni siquiera cuando descansamos o soñamos. Cuando soñamos,
Los sentimientos que tenemos durante el sueño son reales. Lo que pasa no puedes volar, no puedes conducir un Ferrari por el desierto de Atacama. Pero el sentimiento que tengo cuando lo hago, eso sí que soy yo. Eso sí que es real. Incluso cuando soñamos, cuando descansamos, cuando estamos simplemente viendo, estamos creando. Dejamos que nuestro amor riegue, refresque y nutra la vida pública. Dijo Benedicto XVI en Sydney: cuando amamos somos más plenamente nosotros mismos, más plenamente humanos, porque hemos sido hechos para amar. Todo lo amado se salva. El amor es primero en Dios y lo que podemos hacer es regalarlo a manos llenas, como los panes y los peces. Podemos dar amor a cascoporro y cuanto más damos, cuanto más sale de nuestras manos, más hay. Entonces no temamos dar amor, no temamos dar esperanza, no temamos dar alegría a la gente. Es más, tenemos que pasar de tener la tentación del poder a ser personas del impoder. ¿Qué es el impoder? El impoder es lo que solo se puede conseguir con amor, lo que solo se puede conseguir con alegría, con paz, con perdón, con esperanza. Fijaos que el poder llega muy poquito, te obliga a aceptar las cosas muchas veces. Vale, pues haré esta cosa como dice usted, yo creo que no hay que hacerlo así, pero trabajo aquí, necesito mantener mi empleo, lo haré así. Haces que la gente se mueva, condicionas conductas, pero nunca penetra en el corazón. Lo único que penetra en el corazón de la gente es el amor, es el bien, es la belleza, es la alegría, la adhesión, la entrega, las ganas de hacer más. De hoy a lo mejor tendríamos que quedarnos hasta las 9 porque hay una conferencia que viene y no es tu horario, pero tú te quedas y no estás pidiendo, vale, pero usted págame hora y media más. No, te quedas porque te entregas. Y esa entrega en cualquier empresa, esa entrega en cualquier cosa, sabemos que no la conseguimos por pura ley. Sabemos que nuestros deudores nos perdonan cosas por pura gracia, no por ley. Sabemos que nuestros hijos están con nosotros y les educamos por pura gracia, no por el poder de ser padres. A poco que los chavales pasen de 11 años, 12 años, 13 años, ya sabes que tu poder es reducido. Si luego lo que hagan cosas es por el amor que me tienen. ¿Qué no es capaz de lograr el amor? Allí donde no llega el poder, llega el amor. Es la vía más honda, el más hondo descenso a la raíz de todas las cosas y de nuestra vida. Y entre todo ese impoder, la oración es la más transformadora. En cada cosa que pongamos amor, la unimos a la salvación, la llevamos al banquete, la unimos a esa gran comida. Molemos el grano en la vida cotidiana, prensamos la uva, ponemos la mesa, hacemos tal papel, hacemos muchas cosas rutinarias, muchas horas transparentes en el trabajo pasan, las vamos haciendo, nadie las ve, nadie nos va a premiar ni a castigar por ellas, pero las hacemos bien, como hay que hacerlas, con mimo, con cuidado, corregimos los márgenes de la página, lo ponemos todo cuidado, ¿no? Y conforme hacemos esto, estamos preparando la Eucaristía. La Eucaristía está siendo ya. Es el banquete del reino. Llevamos todas las cosas a esa mesa del banquete. Y cuando vemos algo que no funciona, una ley, un servicio, sabemos que debemos llevarlo al banquete, que debemos hacerlo participar en el gran banquete donde todos somos iguales, en el que todos somos uno y cada uno es original y es el mismo. Ahora, conscientes de que nuestras manos están llenas de amor para salvar, no podemos callar. Y si nos calláramos, hasta las piedras querrían cantar. Decía aquel famoso Jesús Superstar, imaginando la subida de Jesús a Jerusalén, ¿no? Entre los aleluyas. Si vosotros os callarais, hasta las piedras romperían a cantar. Porque las montañas cantan a través de nuestro canto. El paisaje de Murcia canta a través de mi canto. El mar canta a través de mi canto. Pero si yo me callara, el mundo canta. Y de hecho, cuando nos callamos y vemos el paisaje canta. Las estrellas cantan a Dios. Conscientes de estas manos llenas de amor, miremos al mundo en llamas. Gaza, Ucrania, Estados Unidos, Sudán, la Moncloa, Génova, Ferraz, El Salvador, Irán, las soledades de nuestras ciudades, las parejas sin vivienda para fundar un hogar, las ciudades invisibles que hay dentro de cada ciudad. Cuánto dolor por sanar, cuánta tristeza que consolar, cuánta violencia por parar y también cuánto bueno por alabar.
¿Cuánta gente se levanta a las mañanas para poder atender a sus hijos, para abrir el mercado, para poner el puesto de flores aquí en la Plaza de las Flores, para encender las ondas de la radio y hablar, para simplemente airear la casa? Cuánta verdad por cantar, cuánta belleza por bendecir, y cada vez que señalamos el bien, se enciende incandescente y hace retroceder las sombras del mal. Y en este mundo, en esta vida del pueblo humano, Dios solo puede amar, como decía el hermano Rogier de Tessé. Para unirlo todo nosotros, solo podemos hacerlo con amor. No solo podemos amar, pero solo cuando amamos somos lo que somos de verdad. Solo el amor es real. La mentira es una ficción, el poder es una ficción, es una simulación. Solo cuando amamos somos originales, cuando pecamos somos malas copias del mal. Hacer el mal siempre nos sale mal. Nosotros solo sabemos hacer el bien. Solo sabemos hacer bien el bien. No sabemos hacer bien el mal, nos sale mal, ¿no? Y la creatividad humana, y termino, y la participación cristiana en la vida pública, nuestras capacidades y potencias no son del orden del poder mundano, sino que lo propio y original de cada cristiano es ese impoder, aquello que solo con amor se puede conseguir, lo que solo la paz, la alegría, la confianza, la esperanza hacen posible. Y ninguna otra potencia, ni artificio, ni ley, ni Estado, ni inteligencia artificial puede conseguirlo. La singularidad del cristiano es el ejercicio del impoder en la vida pública. No es buenismo, no es candor, no es ingenuidad, sino que tiene un enorme carácter práctico y transformador del más hondo cantar de los cantares, cuando nos revela que el amor es siempre más fuerte que la muerte. Creámoslo. Siempre lo más práctico es amar, y es lo único realmente eficaz. Vamos a descansar y luego hablaremos en la segunda cuestión. Muchas gracias. Bueno.